¿Qué tal? Buen día. Vamos ahora a hablar sobre el tema de insuficiencia cardíaca. La primera parte es su fisiopatología y su diagnóstico y luego abordaremos tratamiento. Para empezar a saber, a dar cuenta de que la insuficiencia cardíaca es un síndrome clínico, o sea, es un conjunto de signos y síntomas que denotan un cuadro clínico X y que tiene múltiples causas, ¿sí? Es un síndrome clínico que responde a la falla de función de bomba del corazón. ¿Bien? Y esto se define como la incapacidad de mantener adecuadamente la circulación acorde con los requerimientos metabólicos del organismo, tanto en reposo como en esfuerzo. Y esto es importante, a pesar de condiciones de llenado adecuadas, y esto hace diagnóstico, lo vamos a ver más adelante, de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, o hacerlo, ¿sí? Mantener las funciones metabólicas, pero con elevación de las presiones de llenado. Y esto es diagnóstico de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada, que está muy en boga en estos días y es muy frecuente. Entonces, como dijimos, es un síndrome clínico, o sea que tiene síntomas, signos, que son típicos de esto, con múltiples causas, pero además hay que tener en cuenta que debe haber alguna anomalía cardíaca estructural o funcional. Estructural, que haya daño miocárdico, que haya caída del gasto cardíaco, en caso de fracción de eyección reducida, o anomalía funcional, en el caso que haya aumento de presiones intracardíacas sin necesidad de que haya disfunción de la función sistólica del corazón. Es una enfermedad muy prevalente, ¿sí? Aquí hablamos de enfermedad que es muy prevalente. Luego hablaremos de enfermedades que no son tan prevalentes. Y aumenta su incidencia conforme aumenta las décadas de la vida, conforme un paciente o una persona se va haciendo más añosa. Por supuesto que el riesgo de presentar insuficiencia cardíaca a lo largo de la vida es 1 de cada 4, 1 de cada 5, ¿sí? Porque vamos a ver que una de las causas principales también se da de 9 de cada 4 y 1 de cada 5. La prevalencia es aproximadamente del 2% y aumenta a medida que aumenta la edad. Y para tener en cuenta, es una de las principales, si no la principal causa de internación en pacientes mayores de 65 años con tasa elevada de reinternación y mortalidad. Fíjense lo que le decía previamente, ahora en la tabla de doble entrada de columnas, que baja es la prevalencia, ¿sí?, en pacientes jóvenes y cómo aumenta a medida que aumenta la edad. No tan prevalente con menores de 60 años, luego, pasado los 60 años, altamente prevalente en hombres, y en mayores de 80 años altamente prevalente en mujeres porque aumenta mucho la hipertensión arterial, sobre todo en ellas, ¿sí? Y como también existen riesgos acumulados de insuficiencia cardíaca, depende la etnia. Los hispanoamericanos y blancos que somos nosotros, tenemos a seguimiento de 4 años, la prevalencia va subiendo, ¿sí? Una prevalencia media con respecto a los afroamericanos, que son los más prevalentes de todos, y los chinos los menos prevalentes, pero en todo, a medida que pasan los años, sube la prevalencia. O sea que a medida que pasan los años, la prevalencia de insuficiencia cardíaca aumenta. Epidemiológicamente tenemos que hablar que es altamente prevalente, pero la gran mayoría de las personas que ahora vamos a ver cómo clasificamos la insuficiencia cardíaca están en riesgo de desarrollo de insuficiencia cardíaca, ¿sí? En los Estados Unidos hay 50-60 millones de personas que están en riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca. Esto se llama insuficiencia cardíaca estadio A, porque tienen factores que predisponen al desarrollo de insuficiencia cardíaca, como hipertensión, enfermedad coronaria, diabetes o antecedentes familiares muy pesados, ¿sí? Una vez que tienen insuficiencia cardíaca son 8 a 10 millones, pero que no tienen síntomas son aquellos pacientes que sufrieron infarto, pero no tienen insuficiencia cardíaca, hipertensos con disfunción sistólica o disfunción diastólica del VI o enfermedad valvular que todavía no tiene síntomas. La insuficiencia cardíaca sintomática, o sea, con el síndrome de insuficiencia cardíaca, son 5 millones en Estados Unidos, que están en clase funcional 1 a 3, después lo vamos a ver, y los que realmente están en insuficiencia cardíaca terminal, que ya son casi refractarios al tratamiento, son pocos, pero son de muy mal pronóstico, ¿sí? Las clases C
o el estadio C y el estadio D hace diagnóstico de insuficiencia cardíaca sintomática. Entonces, ya hace tiempo que se definió la insuficiencia cardíaca en estadios o en etapas, donde existe una etapa A en donde están en riesgo de sufrir insuficiencia cardíaca, y están la mayoría de los pacientes, como son los hipertensos, los que tienen enfermedad aterosclerótica, los diabéticos, los obesos, ¿sí? Etapa B son los que tienen ya daño miocárdico pero no tienen síntomas, por ejemplo infartos previos, los que tienen hipertrofia ventricular, por ejemplo por hipertensión arterial, y las etapas C y D, que ya son insuficiencias cardíacas sintomáticas con síntomas banales o con síntomas refractarios, que los vamos a ir viendo. Pero lo importante de esto que es la denominación de la etapa A. ¿Por qué? Porque hace gran hincapié en la prevención de esta enfermedad. Esta enfermedad no se cura si no se previene. Una vez que uno tiene insuficiencia cardíaca, tarde o temprano degenera y muere. No se cura, se controla. Es una enfermedad crónica y se controla hasta cierto punto. Entonces, limitando la insuficiencia cardíaca en etapa A, el paciente que todavía no tiene insuficiencia cardíaca, la podemos prevenir, ¿sí? También existe una clasificación sintomática en pacientes que se llaman de clase 1 a clase 4, ¿sí? del grupo de trabajo canadiense, en donde el clase 1 son los pacientes que no tienen síntomas, clase 2 que tienen síntomas leves, clase 3 que tienen síntomas que realmente deterioran su capacidad de vivir, pero no tienen en reposo, y los clase 4 son los que tienen síntomas directamente en reposo. ¿Sí? Y la clasificación según fracción de sección, que se usa mucho para delimitar tratamiento principalmente, hay dos que quiero que sepan: la insuficiencia cardíaca con fracción de sección reducida, ¿sí? La mayoría de la evidencia de tratamiento se trata en ella, y es aquellos que tienen una fracción de sección menor al 40%. Recuerden del trabajo y tiempo libre que la fracción de eyección normal, que está por el volumen sistólico, es del 60% para arriba. Nosotros la tomamos del 55% para arriba. E insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada o conservada, que son aquellos que tienen una fracción de eyección conservada arriba del 50%, pero con síntomas. Luego hay otras que son insuficiencia cardíaca limítrofe o mejorada, que no me interesa que sepan. Y esta es una mezcla de clasificaciones. Entonces ven que se la puede clasificar por estadios, A, B, C y D, por clase funcional, 1, 2, 3, 4, como ya dijimos, según la fracción de eyección, reducida, conservada e intermedia, según su situación clínica, que no me interesa, según si está en cuestión de internación, y según la etiología, que no me interesa. Las primeras tres, vamos a decir así, estado, clase funcional y disfunción, son las que me interesa que conozcan. Fíjense cómo se interdigitan entre ellas, ¿sí? No son exclusivas, sino que toman de cuenta, no excluyen unas de otras, sino que se complementan entre sí. Etiológicamente hay muchas causas de enfermedad coronaria. Dos que no se pueden olvidar, que son las más prevalentes de todas. La enfermedad coronaria a la cabeza, ¿sí? Causa hasta el 70% de los casos de insuficiencia cardíaca. En los países desarrollados de Occidente, es la causa predominante, o sea, pacientes que tuvieron un infarto por enfermedad coronaria y que generan insuficiencia cardíaca. Primer causa. La segunda, extremadamente importante también, es la hipertensión arterial, principal causa de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada y también con fracción de eyección reducida. También la enfermedad valvular es menos frecuente, principalmente estenosis, insuficiencia aórtica e insuficiencia mitral. Y la cuarta, miocardiopatías que se llaman dilatadas no isquémicas, otro 20%. Esto lo vamos a ver en otra clase. Se llaman miocardiopatías dilatadas cuando no le encontramos causa, ¿sí?, para la alteración hemodinámica de este paciente, ¿sí? Si no es insuficiencia cardíaca de enfermedad coronaria, o isquémica o necrota, insuficiencia cardíaca hipertensiva, insuficiencia cardíaca valvular. Y cuando ahora le encontramos causa, se llama miocardiopatía dilatada idiopática o no isquémica, que algunas tienen causa y otras no tienen causa. Fíjense, en la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, la enfermedad coronaria y la hipertensión arterial a la cabeza
y las dilatadas, o idiopáticas o familiares, le siguen, y con fracción de eyección conservada, con Phi mayor a 40 o mayor a 50 en algunos casos, no me interesa. La hipertensión arterial es la principal causa.